Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Después de realizar la reseña completa de este buen reloj como es el Casio G-Shock GM2100, quiero centrarme en este video solamente en la configuración completa de hora, fecha, la calibración de manecillas, alarmas, etcétera. Pero sea de ayuda, así que vamos a verlo. Para esto tendremos que utilizar los 4 botones laterales prácticamente debido a que la configuración de las manecillas centrales van con base al horario que coloquemos en la pequeña pantalla, en este caso el display que tenemos entre las 3 y las 6. Primero tendremos que presionar el botón superior izquierdo de Adjust, en este caso ajuste, durante unos segundos. Vean, en la parte inferior va a aparecer en la pequeña pantalla la palabra Set. En ese momento las manecillas se van a empezar a ajustar para liberarnos la visión en cuanto a esta pequeña pantalla. Ahí está, se libera. Lo primero que vamos a seleccionar será la zona horaria en la cual nos encontremos. El reloj cuenta con 48 ciudades con 31 zonas horarias diferentes. Obviamente, dependiendo del lugar en el cual nos encontremos, tendremos que seleccionar la más cercana o directamente la que sea la ciudad en donde estemos. En mi caso, pues coloco México. En este punto, si presionamos el botón lateral derecho, iremos hacia adelante y el superior izquierdo nos llevará hacia atrás. Podemos dominarlo, pues sí, hacia adelante y hacia atrás en la mayoría de cada uno de los apartados. Ya que si en este momento presiono el botón de México cambiará a la siguiente ciudad. Esto lo va a tomar, ya decíamos, como base para el horario o la zona horaria que va directamente hacia el UTC, que no es otra cosa que el tiempo universal coordinado. Significa que si nuestra ciudad se encuentra pues de la zona 0 hacia la izquierda, irá con horas hacia atrás. Tendremos que ir retrasando el horario hacia el negativo, o si se encuentra del punto 0 del meridiano de Greenwich, en este caso del UTC, pues irá en positivo, tendremos que ir adelantando horas. Todo nos lo va a dar en inglés. Si no sabemos la YATA, que son las 3 primeras letras de cada una de la ciudad, vamos a dejar que se recorra un poco y ya nos va a dar el nombre de la ciudad. En este caso, Halifax, que es parte o lugar o ciudad en Canadá. Y así vamos a ir en adelante hasta ubicar la más cercana o la que pertenezca, ya decíamos, a nuestra zona horaria, BUE de Buenos Aires. De hecho, también ya cuento con un video donde represento o menciono cada una de las YATAs, qué significa cada una de ellas, que no es otra cosa que estas 3 primeras letras. Aquí hago un pequeño paréntesis, ya que en algunos otros videos o post, me preguntan que si se encuentran en tan ciudad, si están en Sudamérica, en Centroamérica, Europa, cuál es la que le corresponde. Aquí una disculpa, ya que pues no conozco todas, pero sí, Google puede ser un gran apoyo para saber en qué zona horaria nos encontramos. Ven, aquí ya aparece UTC, que es la hora 0, de aquí tendríamos que elegir la que nos corresponde. Ahí voy a colocarlo en MEX, en este caso México, y perdón, también olvidé cerrar paréntesis. Si ya ubicamos nuestra zona horaria, lo siguiente será presionar Mode y el reloj nos pedirá si queremos activar o desactivar el horario de verano, que es donde se adelanta o se retrasa una hora en este proceso de ahorro de energía. En México pues sí lo realizamos, no sé, en otros países, a lo mejor no sé, cada quien lo va a adaptar a su ciudad. Aquí lo tenemos seleccionado en Off. Si queremos encenderlo, simplemente presionamos el botón derecho y lo cambiará a On. En estas pequeñas letras que dice DST, a su izquierda aparecería un pequeño icono o testigo de forma visual para poder saber que lo tenemos activo. Volvemos a presionar el botón de Mode y nos cambia la configuración de seleccionar 12 o 24 horas si es horario militar. Igual con este botón seleccionamos si lo queremos o no. Lo vamos a dejar en 12 horas, volvemos a presionar y lo siguiente que nos solicita ya es el cambio de hora. Lo sabemos porque empiezan a tintinear los segundos. Si presiono en este momento nos cambia a 0 sin alterar el horario principal o los minutos. Si dejamos que los segundos rebasen la cantidad de 30 segundos, como es ya este caso, y presionamos Start, pues los minutos se van a adelantar solamente 1. Ahí está. Antes de los 30 segundos, pues no lo hace. Esto por si queremos cronometrarlo con algún otro o sincronizarlo con algún otro reloj. De ahí volvemos a presionar el botón Mode y ya nos va a permitir hacer el ajuste de hora, ya sea hacia adelante, 2, 3 o hacia atrás, 2, 1. Digamos, colocamos que son las 2. Y como lo dejamos en horario de 12 horas, en el punto anterior, pues nos va a aparecer la pequeña P en su costado. Significa que estamos en las 2 de la tarde. Ya que si rebasamos las 12, va a desaparecer esa P y se queda en blanco. No aparece la A de AM, sino se queda en blanco. Significa que estamos en el horario de la madrugada. Ya nuevamente presionamos Mode y nos dará el cambio hacia minutos. Al igual, hacia adelante o hacia atrás. Si es el horario correcto, presionamos nuevamente Mode y ya nos va a dejar seleccionar la fecha. El calendario empezará desde el 2000. Y únicamente tendremos que ajustarlo en nuestro año en el cual nos encontremos al momento. Y si nos pasamos del año 2022 que nos encontramos, no se preocupen, el reloj no se irá, digamos, hasta el 2100, 2101 en adelante, sino simplemente al llegar hasta el 2099, lo que va a pasar es que se regresa al año 2000.
Bueno, listo, ahí tenemos el año, presionamos Mode y nos va a cambiar claramente hacia el mes, primero mes, después número del día, lo sabemos porque después de llegar al 12 nos va a cambiar nuevamente a 0, ahí está 9, 10, 11, 12 y va a cambiar el 1, significa que estamos en los meses, colocamos hacia, no sé, 7, presionamos Mode y saltamos directo al número de días, de ahí vamos a adelantarlo hasta el 28, espero se vea. Si en algún momento tenemos seleccionado el mes de febrero o meses con 30 y 31, el calendario va a responder automáticamente hacia retrasar ya sea 28 días o 29 días, caso de febrero en los años bisiestos, ya que el calendario es automático. Ya estamos en la fecha correcta, presionamos nuevamente Mode y ya nos va a cambiar a la pequeña palabra de key o esta nota musical. Significa que aquí podemos seleccionar ya sea el colocar o quitar el mute de las teclas, perdón, de los pulsadores. Donde si seleccionamos con este botón inferior derecho, aparece la palabra mute. Significa que en este momento, si yo cierro la configuración y genero cualquier tipo de cambio, ya no va a ser ese bip hasta que volvamos a activarlo. No lo podemos hacer desde la pantalla principal, siempre tendremos que entrar a la configuración para poder colocarlo. Pero mejor lo dejaré activo para este sonido, para este video. Durante la configuración no genera sonido, pero vamos a presionar Mode. Y hacemos el cambio a LIG o The Like, que vamos a poder seleccionar la duración de la luz. Aquí la tenemos en 1, significa que la duración de la luz va a ser de 1,5 segundos. Si presionamos el cambio va a ser de 3 segundos. Allá depende de quien necesite un poco más o un poco menos de duración o quiera generar un pequeño ahorro de luz, de la batería. Yo lo dejaré en 3, me agrada que dure un poco más. Ya volvemos a presionar Mode y nos genera el cambio a la pantalla principal. Significa que toda la configuración inicial ya quedó. El reloj se va a reiniciar si presionamos este botón de Adjust, empezar a hacer su conteo normal y las manecillas se deben ajustar al horario que hayamos colocado. Además del pequeño dial, pues se ajustará en el día que corresponda a los meses que hayamos configurado, al mes y al número del día. Vean, lo cerramos y las agujas o manecillas van a hacer su acomodo a las 2:44, además de que el día 28 de julio va a ser día jueves, que nos marca esta aguja. Comprobemos si se mantuvo el sonido activo al presionar los pulsadores. Listo, ahí tenemos sonido de cada una. Y la luz debe tardar alrededor de unos 3 segundos en difuminarse o irse apagando poco a poco. Ahora, si estamos en un proceso de configuración haciendo un cambio en alguna función y no queremos dar la vuelta para regresar al horario principal, solo con dejarlo presionado el botón de Mode unos segundos, aparece Time, un par de segundos y nos regresa al horario principal. Para ello, con que presionemos solo una vez el botón de Mode, ingresaremos a la función WT o World Time, este horario mundial, donde ya decíamos contamos con 48 ciudades en 31 zonas horarias diferentes. Aquí podemos seleccionar pues la que se asemeje más al lugar donde nos encontramos o, bueno, si estamos en esa ciudad en ese momento, pues la vamos a seleccionar. Ahí ya mencionábamos las 3 letras de las yatas, ahí Dubai, Delhi, Bangkok, etcétera, etcétera. Como ven, cada que seleccionamos aparece el nombre de la ciudad. Posterior de unos segundos ya nos deja ver el horario en el cual se encuentra en ese momento. Bien, dejamos unos segundos, se aparece todo el nombre de la ciudad y listo. Ya nos aparece el horario que sería ahí en este momento, a diferencia o con base al horario principal que hayamos colocado. Digamos en este caso México, que yo seleccione de forma inicial, pues serían ya 10 minutos para las 3 p.m. En el caso de la ciudad, si queremos saber cuál es, presionamos este botón y nos indica cuál sería en ese momento. En este caso, BJS, Beijing, China. Ahora, si en la zona horaria en la cual nos encontramos también tiene el uso del horario de verano o este cambio de una hora más o una hora menos, podemos ajustarla también al seleccionar la ciudad y dejando presionado el botón de Adjust durante unos segundos. Vean, ahí tiene el pequeño testigo por arriba de DST. Dejamos apretado en el caso de Madrid, listo, se apaga y se retrasa una hora. Si lo dejamos presionado, nuevamente se activará, nos aparece el testigo. Después de, que aparece toda la ciudad y listo, colocó el horario activo. Al igual que con las zonas horarias, no conozco el de todos los países, no sé en cuáles se aplique o no. La gente de España, de Madrid, nos podrá aclarar. De todas maneras, saludos por allá. Bueno, a todos los países que ven los videos, saludos. Como ya leímos, si necesitamos cronometrar algún tiempo, presionamos 2 veces el pulsador e ingresamos a la función de cronógrafo STW, donde vamos a solicitar el inicio mediante este botón de Start. Presionamos e inicia el conteo, donde en cualquier momento podemos frenar mediante este botón, hacemos pausa y reiniciamos con el botón superior izquierdo de ajuste. Listo, nos manda a 0. Si queremos cronometrar 2 llegadas de corredores a meta, simplemente iniciamos el conteo, ahí empieza. En cualquier momento que, sepamos que llega el primer corredor o lo observemos, presionamos el botón superior izquierdo de ajuste. Listo, ahí significa que llegó a los 10 segundos el primer corredor.
Vean, aparece la pequeña palabra, letras SPL de split de esta partición. Si en cualquier momento el otro corredor llega a meta, presionamos el botón de Start. Ahí se genera un beep, no se hace ningún movimiento de forma gráfica, pero se escucha. Entonces, al presionar el botón de ajuste nos dará el horario en el cual, o el tiempo que llegó el segundo corredor. Ahí está, llegó a los 26 segundos. Para enviar nuevamente a 0, presionamos otra vez ajuste y listo. Ahora, si presionamos en 3 ocasiones el botón de Mode, llegamos a la función TMR de Timer, esta cuenta regresiva, donde el reloj iniciará, si lo presionamos en este momento que está en 0, desde 24 horas hacia atrás, obviamente desde 23:59, vean, ahí está, hacia atrás. En cualquier momento lo detenemos y reiniciamos nuevamente con ajuste, con el botón superior izquierdo. Al momento de que llegue a 0, el reloj emitirá una pequeña alarma para notificarnos que esta ya terminó. Si queremos hacer ajuste ya sea de horas, minutos o segundos, lo que tenemos que hacer es dejar presionado el botón de ajuste unos segundos, pues aparece la palabra set de programación. De aquí, que ya se encuentran parpadeando los minutos, significa que ya podemos manipularlos. Mediante este botón haremos el cambio de de hora, minutos o segundos. Digamos, ponemos 5, lo adelantamos con el botón superior inferior derecho. Con el botón superior pues iremos hacia atrás, lo dejamos en 5, ahí queremos ir hacia atrás. Estos segundos, para cerrarlo presionamos ajuste. Se reajustan las manecillas, en cualquier momento iniciamos. Irá de 5 hacia atrás, 3, 4, y al terminar nos dará ese pequeño sonido. Si ya adivinaron, ahora será en 4 ocasiones presionar el botón de Mode e ingresamos a esa función, alarma. El reloj nos permite configurar hasta 5. Ahí nos aparecía ya el número 1. Para ir cambiando cada una de ellas, presionaremos el botón inferior derecho de inicio. Tenemos la segunda alarma, tercera, cuarta, quinta. Y al presionarlo nuevamente nos aparecerá el pequeño gráfico de S y G de señal. Después estos dos ceros, que no es otra cosa que poder activar ese doble beep o sonido que se genera cada hora, que si en este momento desean activarlo, pues solamente presionan el botón superior izquierdo. Ahí lo tenemos, S y G, aparece ON y un pequeño gráfico en su parte inferior, arriba de las mismas letras grabadas. Significa que aquí lo tenemos activo, en cualquier momento que dé la hora hará ese sonido beep. Presionamos y se desactiva. Queremos hacer la configuración de alguna alarma, digamos de la primera, la segunda, y aquí dejamos presionado el botón de ajuste unos segundos. Aparece set, listo. Y haremos el cambio ya sea de horas o minutos. Hacia adelante o hacia atrás, no aparece la pequeña P, significa que estamos por la madrugada, porque como vimos al inicio, lo configuramos en el horario de las 12 horas. Y de inicio, por debajo aparece ON, significa que se activa al momento de configurar, y además de que aparece el pequeño testigo por debajo de por encima de ALM. Queremos configurar minutos, presionamos el botón de Mode e iremos cambiando por cada uno. Horas, minutos. Ya lo tenemos ajustado, presionamos y se hace el reinicio. Y además el reloj no cuenta con la alarma con función de despertador, que generalmente en los otros modelos de Casio lo tienen en la primera. Ya para desactivar, pues seleccionamos la alarma que se encuentre activa, ahí observamos el ON y presionamos el botón superior izquierdo ajuste y listo, se quita ON y ahí ya se desactiva, además de que se quita el pequeño gráfico. Si por alguna cuestión necesitan escuchar el sonido de la alarma, pueden activarla de manera manual, yéndose a la función de alarma, listo, ahí, y durante unos segundos dejar presionado el botón inferior derecho hasta que empiece a sonar, y esta va a generar los pitidos hasta que la soltemos. Ahí está. Ahora, si lo que requieren es ver la fecha de forma rápida o dejarla en este pequeño display, solamente con presionar el botón inferior derecho aparecerá esta en pantalla. Ahí está, ya nos marca el número del mes y el número del día. Queremos retirarla, lo volvemos a presionar y listo. Al igual que si queremos ver el horario de ciudad local que hayamos seleccionado de forma inicial. Con este botón nos aparece en cuál nos encontramos de forma rápida. ¿Qué pasa si necesitamos visualizar algo en pantalla y las manecillas no nos lo permiten? Podemos retirarlas mediante el uso de estos dos botones, superior derecho Like e inferior izquierdo Mode. Al presionarlos al mismo tiempo, el reloj generará un pequeño doble beep, además de un destello en la luz. Y lo que realiza pues es lo siguiente, vean, presionamos los dos al mismo tiempo, genera el sonido y las manecillas se reajustan para dejar libre esta pantalla. Para regresar a su posición, nuevamente Mode y listo. Ya mencionaba que la posición de las manecillas y del fechador va con base a la hora digital. Pero ¿qué pasa si tenemos ya el horario ajustado y al momento de cerrar la configuración? Las manecillas tanto de hora y minutos no se ajustan en el horario necesario. En este caso de 3:30 pues se van prácticamente hasta las 6 y fracción. Además de que si notan la manecilla o este marcador no se encuentra por dentro de ninguna de las pequeñas letras que significan cada uno de los días. Tal vez dieron mantenimiento al reloj, se desajustó, incluso algún golpe. Van a decir, oh sí, es un G-Shock, pero bueno, ese no es el tema, porque sí pasa.
¿Cómo lo solucionamos? Pues tenemos que hacer el reajuste de estas manecillas, lo cual vamos a iniciar mediante este botón superior izquierdo de Adjust. Después de algunos segundos va a aparecer la palabra Set aquí en el display. Tenemos que dejarlo más tiempo hasta que aparezcan otras 3 letras. Vean, Set, dejamos otro rato y aparece SV, Sub. En ese momento ya nos va a permitir hacer el reajuste de las manecillas. Si en este momento dejamos presionar alguno de los pulsadores, ya sea el superior, lo que va a hacer el mover el de la parte izquierda. Vean, ahí lo presiono o lo dejo presionado y se va a hacer el ajuste. Ahí está, tenemos que colocarla en la fecha del domingo. Simplemente, si lo dejamos apretado va a recorrer de forma rápida. Si presionamos solamente vamos dando pulso por pulso, va a ir avanzando de forma lenta hasta que lo dejemos listo en domingo en la línea centrado. Ahí está. Aquí no importa en la fecha en la cual se encuentren, siempre tienen que colocarlo o alinearlo al día domingo, que es el que se encuentra en la parte superior, SU de Sunday. Ahora tenemos que pasar a las manecillas de hora y minutos. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos el botón de Mode y nos generará un cambio. Vean ahí 00. Nos indica que tenemos que ajustarla directamente a las 12, porque es el cual se va a poner en el horario digital. Si ahí al momento se dieron cuenta las manecillas no se detuvieron, significa que está mal calibrado. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustarlo en el horario que vimos en esta pequeña pantalla. Lo hacemos de igual forma ya mediante estos botones, ya sea que avancen uno por uno, vean aquí hacia adelante, ahí está, o le den rápido hasta darle el ajuste, ya decíamos a las 12, les recomiendo que lo hagan hacia adelante, no en forma contraria, también lo puedo hacer en sentido contrario al reloj, pero yo les recomiendo que vayan mejor en el sentido de las manecillas o del sentido del reloj, sentido horario. Listo, así debe quedar, con la manecilla de minutos y horas directamente hacia las 12, como nos marca el horario digital. Aquí al cerrarlo nos tendrá que marcar ya la fecha que colocamos, además del horario que hayamos colocado de forma inicial. Presionamos el botón de Adjust y las manecillas comenzarán a realizar su ajuste hasta el horario de las 3:36 minutos. Listo, 3:36, además de que la fecha, cayendo el día 28 que seleccionamos del mes de julio, sería jueves como veíamos al inicio de la configuración. Espero este video haya sido de ayuda, sobre todo para sacarle provecho a nuestros relojes, el haber sido claro. Por eso siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión en el caso de alguna otra duda. Si les agradó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. En el caso de no estar suscritos, háganlo en cualquiera de los apartados rápidos gratis. No les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.